Define tu propio camino hacia la riqueza. La gente intentará dictar tus deseos sin tener en cuenta tus sentimientos. Si no tienes una mente propia, te encontrarás complaciendo sus opiniones y quedándote estancado en la rutina durante años o toda la vida. Todo el mundo llega al planeta con deseos, dones y talentos únicos. Para convertirte en tu auténtico yo, debes descubrir todas esas cosas en ti mismo. Si las cultivas, experimentarás un gran éxito. Pero este viaje requiere dinero. Debes poder permitirte todas las experiencias necesarias para la autorrealización. El dinero es la energía que te ayudará a descubrir tus talentos y realizar tus deseos. Todo el mundo puede hacerse rico. Casi todas las cosas necesarias para el crecimiento personal requieren dinero. Lo único que tienes que hacer es tener una idea clara de lo que quieres, sobre todo cuando existen tantas opiniones diferentes. Presta atención a las cosas que tienen más valor para ti. Escucha lo que te dice tu corazón y dedícate a lo que te gusta hacer. Este resumen te retará a reevaluar tu mentalidad y adaptarla a tus necesidades reales. Descubrir los conceptos erróneos que tienes sobre el dinero y deshacerte de ellos. Tomar decisiones e implementarlas. La parte más valiosa de este resumen va más allá de simplemente ganar dinero. Jen Sincero utiliza la riqueza como una estrategia para ayudarte a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Domina tu mentalidad de riqueza. Cuando se trata del área de transformar tus experiencias, lo que tienes en tu corazón es mucho más valioso que cualquier verdad externa. Si te convences de que el dinero es malo y de que es casi imposible conseguirlo, así es como te saldrán las cosas. Tu mundo externo refleja tu mundo interno. Esta es la razón por la que necesitas dominar constantemente tu mentalidad, observando los pensamientos que permites en tu mente y las palabras que expresas con tu boca. Tus realidades son hacer creer. Lo que sea que te hagas creer, lo experimentarás. Tus creencias provienen de tu mente subconsciente. Cuando naces, estás en blanco. A medida que creces, interiorizas como la verdad todas las actitudes y creencias sobre el dinero que aprendes de la familia y los amigos principalmente. Todo esto ocurre antes de que tu mente consciente pueda desarrollarse a una etapa en la que pueda filtrar lo que es verdad. Lo que pasa por tu cabeza crea emociones que conducen a acciones que construyen tu realidad. Son importantes porque tus emociones actúan como catalizadores y te impulsan de maneras que ni siquiera la sabiduría, la lógica, el miedo o la duda conseguirán. Las emociones fuertes y positivas no tendrán respeto por los miedos o las limitaciones. Tus palabras respaldan tus pensamientos y tus creencias. Dominarás tu mentalidad cuando hagas que los tres, tus creencias, tus pensamientos y tus palabras, trabajen juntos en un todo armonioso para crear la realidad financiera que deseas. El dinero es energético. Si no tienes control sobre tu mente, hay muchas posibilidades de que vivas tu vida por defecto. Para hacer esto, toma conciencia de lo que dices, piensas y crees. Usamos dinero todos los días a cambio de bienes o servicios. Por esta razón, tus sentimientos sobre el dinero deben ser tan claros como la luz del día. El dinero puede definirse como un medio de intercambio. Contrariamente a lo que muchos piensan, el dinero no es ni bueno ni malo. Es un mensajero de valor, siempre pendiente de sí mismo. Cómo lo utilizas le da su personalidad. El dinero es solo una herramienta. Te llevará a donde quieras, pero no te reemplazará como conductor. Ayn Rand. La energía de $100 ganados con trabajo duro difiere de la de ese mismo dinero robado a alguien. Tu trabajo consiste en alinear tu frecuencia con el dinero que deseas y estar abierto a recibirlo. Este será el caso cuando recibir dinero te deje emocionado y agradecido. Una transacción de dinero es también un intercambio de energía. Además, el dinero viene a ti no solo de otras personas, sino de la inteligencia universal. Jen Sincero nos asegura que ya lo conocemos. Para algunos, la inteligencia universal es Dios, para otros, el espíritu superior. Se llame como se llame, su esencia sigue siendo la misma. Siempre es más grande y poderoso que nosotros, pero también nos cubre las espaldas.
Esto hace que tus pensamientos sean muy importantes porque así es como te conectas con la inteligencia universal. Concéntrate en tu deseo de tener una cantidad específica de dinero para un propósito determinado. Tu entusiasmo por compartir algo de valor con los demás. Estas prácticas te ayudarán a obtener el dinero que deseas. Deshazte de tus creencias subconscientes limitantes sobre el dinero. Tus creencias subconscientes limitan la cantidad de dinero que crees que puedes tener. Simplemente cambiar tus pensamientos de no hay manera de que pueda juntar esa cantidad de dinero a debe haber una manera de obtener esa cantidad de dinero te ayudará a desenterrar cualquier idea errónea que repele el dinero que ahora mismo tienes. Serás capaz de cuestionar, desactivar y reescribirlas, adquiriendo fuerza para crecer. Si crees que el dinero es sucio, nunca lo ganarás. Hay 4 maneras de hacer esto. Primer paso. Enfréntate a tus miedos con el dinero. Busca algo aterrador, incómodo, un salto de gigante hacia tu objetivo de hacerte rico y hazlo. Por ejemplo, deposita el alquiler del espacio de oficina que necesitas para tu nuevo negocio. Segundo paso. Cuida tu boca. Di cosas buenas sobre tu inteligencia universal y sobre la capacidad de ganar dinero. De esas palabras surgirán pensamientos y sentimientos positivos. Los pensamientos son tus autopistas hacia el mundo espiritual y la inteligencia universal. Tercer paso. Habla solo cuando sea necesario. La verdadera sabiduría personal surge de los momentos de contemplación silenciosa. Serás capaz de tomar decisiones más poderosas, atraparte a ti mismo en el momento y preguntarte tu motivo para decir lo que estás a punto de decir. Cuarto paso. Verte a ti mismo teniendo una relación amistosa con el dinero. ¿Sabías que Jim Carrey dijo una vez que sus grandes poderes mentales le ayudaron a ganar una gran cantidad de dinero, unos 10 millones de dólares, y popularidad? En lo más profundo de tu corazón, tienes que desear ganar dinero. Si quieres hacerte rico, conéctate a tu deseo de tener dinero con pasión. Ser claro en tu propósito de buscar riqueza te ayudará. Desear ser rico por sí solo no es suficiente. Tiene que haber un significado detrás del dinero, o de lo contrario, caerás en la complacencia en el momento en que encuentres alguna dificultad. Controla las emociones que rodean tu incentivo para ganar dinero porque te impulsarán a la acción. Las siguientes son 4 cosas que debes hacer para tener claro por qué ganar dinero es esencial para ti. 1. Sé específico. Debes tener un deseo ardiente de crear una nueva realidad financiera. Recuerda que el dinero no tiene carácter, así que debes tener muy claro para qué es el dinero que quieres. 2. Alinéate con la versión más auténtica de ti mismo. Cuando vas en contra de lo que eres, te estresas. Tu progreso se ralentiza y te culpas a ti mismo por los malos resultados que obtienes. Sin embargo, si escuchas a tu corazón y te conectas con lo que eres, tienes la energía necesaria para hacer que las cosas sucedan. Ideas inspiradas y brillantes vendrán a ti a medida que alcances un estado de flujo con la inteligencia universal. En ese estado, los desafíos cotidianos no serán más que experiencias de aprendizaje para ti. 3. No te conformes con cualquiera de las dos. Vea por Y. Nuestra sociedad prospera en el miedo. Quiere que te limites en lugar de crecer. Amar o ganar dinero, ser una buena persona o una rica, irte de vacaciones o pagar tu préstamo de automóvil. Vea por la vida tipo I, hacer lo que amas y ganar dinero. Expándete y crece. 4. Abre tu mente a la intervención positiva de la inteligencia universal. Tu único trabajo es visualizar tu vida como específicamente quieres que sea, obtener emociones positivas e inspirarte para tomar medidas. Deja el resto para que la inteligencia universal trabaje en tu nombre. Cambia la imagen del dinero en tu mente. Lo que manifiestas en tu mente forma tu realidad financiera. Es tu elección decidir lo que quieras pensar. Hay 5 cosas que debes hacer para dominar la mentalidad de la riqueza. Aclarar lo que deseas. Mantener esa visión en tu mente con la determinación de hacerla real. Enamorarte de tu idea para que cualquier creencia subconsciente autolimitada no pueda detenerte. Tener fe en que ya es tuyo.
Tomar medidas con propósito. La inteligencia universal está escuchando tus pensamientos, lista para tomarlos como órdenes de trabajo y ayudarte a originar la realidad que imaginas. Para cambiar tu realidad financiera, necesitas controlar tus pensamientos y acciones. No debes quejarte. Las excusas no van de la mano del éxito. Haz 4 cosas para controlar tus pensamientos y volverte rico más allá de lo que imaginas. En primer lugar, céntrate en lo positivo. Esta práctica tendrá una influencia especialmente positiva en tu vida y hará que te fijes en las cosas que no habías visto antes. Nuevas formas de ganar dinero, las personas que pueden ayudarte en tu viaje, nuevas posibilidades de superación personal. En segundo lugar, trabaja para intensificar tus emociones, canalizando tus pensamientos positivos en sentimientos productivos. Tus emociones son tus mayores motivadores. Le dicen a tu cuerpo que pase a la acción y haga realidad tus sueños. El tercer paso es imaginar. A través de tu imaginación, eres capaz de jugar con las infinitas posibilidades disponibles para ti. Te convertirás en una persona diferente, la que crea lo que sea en que te fijes, en lugar de conformarte con lo que puedas obtener. Por último, ten determinación. Siempre recibirás lo que necesites. Quieres tener éxito, crecer y brillar, pero la carga la llevas tú. Los resultados que obtengas dependen directamente de lo determinado que seas. Cuando tomas la decisión de ser rico, tienes que ser implacable contigo mismo. Sin fe, no habrá gratitud. La fe es la parte de ti que cree en el milagro de que una realidad impresionante, no probada, se encuentra a tu alcance. Es el cohete en el que viajas hacia un territorio inexplorado en tus sueños más salvajes. Sin tu fe, la vida que estás decidido a crear nunca existirá. Asumir un riesgo siempre te beneficiará. Apuesta grande y toma medidas aterradoras para cambiar tu situación financiera. Si triunfas, será bueno para ti. Si no lo haces, será bueno para ti también, ya que aprenderás lecciones. Eso es mucho mejor que quedarse atrapado dentro de tu zona de confort. Piensa en la fe como en un músculo. Tienes que utilizarlo todo lo posible para que sea más potente. La gratitud te pone en estrecho contacto con la inteligencia universal, porque al estar lleno de gratitud, estás sintonizando tu frecuencia con la del universo. Si emites energía de agradecimiento, el universo te recompensará. La gratitud te saca del bucle depresivo, te abre a nuevas posibilidades y te libera. Jen Sincero. Si, por ejemplo, te sientes frustrado y molesto por tu falta de ingresos, sé agradecido. Recuerda que el dinero es energía. Si practicas la gratitud por todo lo que tienes y deseas, prepararás tu energía para la entrada de dinero. Muy pronto empezarás a manifestar las cosas y oportunidades por las que estás agradecido. Aprende a tomar medidas que sean decisivas. Si realmente quieres conseguir hacerte rico, debes ser tan decidido e inflexible como una persona que se enfrenta a probabilidades insuperables. No dejes que se te ocurran excusas en cuanto surja el menor desafío. Tienes que decir que, para ti, no existe un plan B. Si tienes un plan alternativo, aún tienes que tomar una decisión. La palabra decidir significaba originalmente cortar por lo sano. Si te decides por algo, abandonas todas las demás opciones y te centras solo en la que has elegido. Pensar en alternativas puede hacerte dudar de ti mismo. La cuestión es que es imposible hacerlo todo a la vez. Si tu atención está dividida, no tendrás tiempo suficiente para hacerlo lo mejor posible, lo que saboteará tus ambiciones de hacerte rico. A menudo tememos decidir porque eliminará todas las demás posibilidades existentes. Crea un plan sobre cómo vas a hacerte adinerado. Toma la decisión y olvídate de las excusas. En algún momento te darás cuenta de que seguirás haciendo las otras cosas que querías, pero tu objetivo principal será ganar dinero. Una decisión firme pone en marcha tu mentalidad y tus acciones, y también alerta a la inteligencia universal de que estás listo. Todo lo que necesitas, oportunidades, ideas, personas y cosas, comenzará a moverse hacia ti. Una buena idea que cambiará tu vida puede aparecer en tu subconsciente, aparentemente de la nada, y dar el giro necesario a tu situación. Rodéate de personas de alta frecuencia. Tu entorno lo determina todo sobre ti, desde tus hábitos de consumo de alcohol hasta tu forma de vestir y tu situación económica.
Cuanto más tiempo pases en determinados entornos, más te influirán. La regla no es distinta cuando se trata del dinero. Tu entorno influye en cómo piensas sobre él, tus opiniones sobre qué precios y compras son razonables y cuántos ingresos puedes obtener. De hecho, tu nivel de ingresos es la media de los ingresos de las 5 personas más cercanas a ti. Sin pensarlo, aceptas que tu entorno es la realidad y te parece normal. Cuando decides mejorar tu situación financiera, es esencial que cambies tu entorno, ajustándolo al de tus sueños. Esto te sacará de tus formas establecidas de pensar, creer y ser. La novedad del nuevo entorno se convertirá en familiaridad. Así que mira en los escaparates de las tiendas que te gustan, pero que ahora no puedes permitirte. Pasea por los distritos donde esperas comprar una casa algún día. Prueba el automóvil de tus sueños. Nuestro entorno moldea nuestra realidad, así que debes tener cuidado con las personas que dejas entrar en tu vida. Y si tu entorno físico te deprime, haz que se parezca a tu entorno ideal de la mejor manera que puedas. Pon una nueva capa de pintura en las paredes. Limpia las ventanas. Cuelga fotos de tus lugares favoritos del planeta. Decora tu espacio con algunas plantas. Deja que tu ropa, tu comida y tu consumo de medios de comunicación contribuyan a tu alegría. Determina que las personas que te rodean sean de alta frecuencia, del tipo que te anima y apoya. A los demás, déjalos ir. Tus amigos de alta frecuencia aumentarán tu energía, fortalecerán tu fe, te harán estar a la altura de tu juego y más poderoso. Además, celebrarán quién eres. El trabajo duro no paga mejor. Hay una manera de actuar cuando estás en quiebra. Tiendes a aferrarte a las relaciones poco saludables que tienes con el dinero, reacio a despegarte de las capas de creencias que lo limitan. Permanecen latentes en tu subconsciente porque tienes miedo de lo que encontrarás debajo. Tal vez culpa por querer enriquecerte u oportunidades de inversión que dejaste ir. Puedes poner fin a la tortura tomando el tiempo y el esfuerzo necesarios para desenredar estas creencias. Intentar evitarlas o ignorarlas solo será constantemente contraproducente para ti. La persona media pasa más tiempo de su vida averiguando el ángulo perfecto para hacerse un selfie que intentando comprender sus sueños y ambiciones, lo que le costarán y cómo debería aumentar sus ingresos para hacerlo realidad. Para hacerte rico no necesitas sumergirte en interminables horas de trabajo, sino pensar primero qué tipo de trabajo te hará rico. La regla principal de la sociedad para hacerse rico dicta que hay que trabajar duro para ganar más dinero. Eso no es cierto. Las personas ricas no consiguen su riqueza trabajando hasta la extenuación. En lugar de eso, céntrate en la cantidad de dinero que deseas y en lo que tienes que hacer de forma diferente para poder ganarlo. Si quieres que tu situación económica sea diferente, tienes que cambiar tus acciones. Puede ser crear un nuevo negocio o podría ser aceptar un nuevo trabajo que no te gusta, pero que podría ser el trampolín ideal para ti. No puedes ir a lo seguro si quieres ser rico. Tu plan debe ser ganar, no evitar perder. Hacerse rico puede llegar a ser sencillo. Solo hay algunas cosas que debes hacer para encontrar la mina de oro de tu vida. Incluso si no naciste con una cuchara de plata en la boca, puedes hacerte rico cambiando tu mentalidad con respecto al dinero. Comienza primero por tener clara la razón por la que anhelas tus riquezas y luego determina cuál es el monto ideal para ti. Nadie puede tenerlo todo y nadie debe hacerlo. A continuación, decide lo que debes llevar a cabo o cambiar sobre lo que estás haciendo en este momento para ganar tu riqueza. Tal vez tienes algunos conceptos erróneos, peligrosos o prejuicios contra el dinero o el tipo de relación que puedes tener con él. Examina cuidadosamente tu mente para detectarlos y eliminarlos. Muchas personas tienden a subestimar la influencia que nuestros pensamientos tienen en la realidad externa. Y es por eso que no importa cuán duro trabajen, todavía no pueden alcanzar el nivel de riqueza que desean. Y mientras estás en este viaje, ten la mentalidad correcta sobre el dinero. Crea y mantén una relación saludable con él. Vibra a una frecuencia lo suficientemente alta como para comenzar a traerte a ti mismo las oportunidades, las personas y los recursos que te ayudarán a lo largo de tu camino.
Conéctate con la inteligencia universal, pues está en el negocio de otorgar regalos a la humanidad. Serás rico más allá de tu imaginación más salvaje. Un efecto secundario, bienvenido de eso, puede ser un nivel aumentado de confianza en ti mismo y en tu fuerza. Una vez que logres superarte a ti mismo, el dinero ya no será un problema.